los confines de la galaxia de Andrómeda, la nueva Academia Galáctica se alzaba como un faro de cambio. Sus agujas cristalinas, a diferencia de las formaciones rígidas de la antigua institución, se retorcían y curvaban en armonía con el flujo natural de la nebulosa circundante. Pero bajo su fachada progresista, algunas verdades permanecían enterradas. En lo profundo de los niveles inferiores de la academia, tuvo lugar una reunión distinta a cualquier clase sancionada. 2 docenas de estudiantes de diversas especies se acurrucaron alrededor de un proyector holográfico improvisado, sus rostros iluminados por su brillo azulado. Una esbelta estudiante saria llamada Vex estaba en el centro, su piel luminiscente palpitando con energía nerviosa. «Todos han escuchado la historia oficial», dijo Vex, con su voz apenas por encima de un susurro. «Los humanos fueron excluidos de la guerra galáctica porque crearon el cañón vórtice, un arma tan devastadora que amenazó la realidad misma». Hizo una pausa, sus grandes ojos violeta escaneando la sala. Pero esa no es toda la verdad. El holograma cambió, mostrando imágenes de la rebelión histórica que había derrocado al antiguo Consejo Galáctico hacía apenas un año. Imágenes de Ira y Taro, los estudiantes revolucionarios que habían expuesto la opresión del Consejo sobre la humanidad, parpadearon ante ellos. «Nuestros predecesores descubrieron solo una parte del secreto», continuó Vex. «Antes de mostrarles lo que he encontrado, deben entender que, si el nuevo Consejo descubre que hemos accedido a estos archivos, las consecuencias serán graves». Un estudiante novaliano con piel cristalina alzó una mano facetada. «¿Por qué arriesgarse? Los humanos ahora son libres. El antiguo Consejo se ha ido». «¿Son verdaderamente libres?», replicó Vex. «Miren a su alrededor. Los humanos todavía se mantienen a distancia. La cumbre de la próxima semana determinará su destino y los delegados están votando basándose en información incompleta». Vex activó un pequeño cristal de datos. El holograma cambió, mostrando imágenes clasificadas que ninguno de ellos había visto antes. Los estudiantes jadearon colectivamente cuando las imágenes revelaron algo tan impactante que la puerta se abrió de golpe. Drones de seguridad inundaron la habitación, sus rayos rojos de escaneo cortando la oscuridad. «Reunión no autorizada detectada. Ríndanse inmediatamente». «Corred», gritó Vex, agarrando el cristal de datos y lanzándose hacia la salida de emergencia. El caos estalló cuando los estudiantes se dispersaron en todas direcciones. Un rayo de seguridad rozó el hombro de Vex, enviando un dolor abrasador por todo su brazo. Ella tropezó, pero no cayó, empujando a través del pasaje oculto que conducía a los túneles de mantenimiento. Las alarmas resonaron por toda la academia. A través de las paredes transparentes, Vex pudo ver la institución, que una vez fue pacífica, transformándose en una fortaleza. Las barreras de seguridad se materializaron, sellando secciones enteras. Por encima, el sistema de anuncios cobró vida. «Aquí el director Draff. Todos los estudiantes deben regresar a sus habitaciones de inmediato. Cualquiera que se encuentre en áreas restringidas se enfrentará a la expulsión inmediata». Vex reconoció esa voz. No era solo cualquier administrador, sino un antiguo agente del Consejo que de alguna manera había sobrevivido a la revolución y se había asegurado una posición de poder en el nuevo orden. Apretó el cristal de datos con más fuerza, sabiendo que lo que contenía podría deshacer todo lo que Draff había trabajado para reconstruir. 3 túneles más tarde, Vex emergió en los jardines botánicos, donde 4 compañeros estudiantes esperaban ansiosamente. Mila, una mion telepática con rasgos delicados. Kron, un corpulento toriano cuya piel blindada brillaba a la luz de la luna artificial. Ellara, una especialista acuariana en datos. Y Zin, un morfo cambiante que actualmente tenía la apariencia de un trabajador de mantenimiento. ¿Alguien más lo logró?, preguntó Vex, sujetándose el hombro herido. «Atraparon al menos a 6», respondió Mila, su voz telepática teñida de miedo.
Sentí su pánico antes de que los campos de seguridad bloquearan mis habilidades. Entonces, no tenemos mucho tiempo, dijo Vex, insertando el cristal de datos en un lector seguro. La cumbre comienza en 3 días. Para entonces, necesitamos encontrar a Ira y Taro. ¿Los revolucionarios? Las manos palmeadas de Elara temblaron. Han estado escondidos durante meses. Nadie sabe dónde están. Esto sí. Vex señaló las coordenadas que se materializaban en el lector. Ira dejó migas de pan para cualquiera lo suficientemente valiente como para seguirlas. Hay más en la prohibición humana que armas. Algo que el antiguo consejo temía aún más. Algo que el nuevo consejo todavía está ocultando. ¿Qué podría ser peor que un arma que crea agujeros negros? Retumbó Kron. Vex levantó la vista, sus ojos reflejando la luz estelar. Eso es lo que vamos a averiguar. Y si no llegamos a la cumbre con la verdad, la galaxia nunca sabrá de lo que la humanidad es realmente capaz. La bahía de transporte estaba cerrada, pero Sin ya se había transformado en la forma de un oficial de seguridad de alto rango. La estructura celular del Morphan onduló inquietantemente mientras los detalles finales se asentaban. La expresión severa, el uniforme planchado con precisión, la postura autoritaria que desalentaría cualquier pregunta. «Recuerden», susurró Vex mientras se acercaban al punto de control, «tenemos 20 minutos antes de que los escáneres genéticos detecten la inconsistencia en el patrón de Sin». «Acercándonos a seguridad», murmuró Sin, con una voz que coincidía perfectamente con la del oficial al que estaba suplantando. «Acercándose a seguridad», murmuró Sin, con una voz que coincidía a la perfección con la del oficial al que estaba suplantando. Solo Vex llevaba el cristal de datos, escondido en un compartimento de su abrazadera médica, y la lesión en su hombro ahora servía como la tapadera perfecta. «¿Autorización de transferencia?», preguntó el guardia con sus apéndices tentaculares flotando sobre el panel de control. Sin dio un paso adelante confiadamente. «Anular protocolo 739. Orden directa del director Drav». El guardia vaciló lo suficiente para que el corazón de Vex diera un vuelco antes de asentir. Sin presionó la palma contra el escáner. «Se requiere confirmación biométrica». Un momento de silencio se extendió hasta la eternidad antes de que la consola parpadeara en verde. «Confirmado. Procedan al transbordador 6. Abordaron rápidamente, y Kron tomó el asiento del piloto. Los gruesos dedos del Torian masivo danzaron con sorprendente delicadeza sobre los controles. Navegación bloqueado. Estaremos fuera de la jurisdicción de la Academy en 3 minutos. Una vez a salvo en el espacio abierto, Vex insertó el cristal de datos en el sistema de navegación del transbordador. Instantáneamente apareció un conjunto de coordenadas. Un puesto de avanzada remoto en Araxis Septe, mundo fronterizo más allá de la influencia del Council. «Eso es al menos 14 horas a máxima velocidad», dijo Elara, sus rasgos aguamarina tensándose con preocupación. «Rastrearán este transbordador mucho antes de eso». «No, si lo abandonamos», respondió Vex, ya trazando un rumbo hacia el centro de tránsito más cercano. «Cambiaremos de naves 3 veces antes de llegar a Araxis». Mila, que había permanecido en silencio, de repente se tensó. «Algo va mal. Lo siento. Persecución. No. Físicamente». Sus delicados rasgos se contrajeron. El transbordador se sacudió repentinamente cuando Kron ejecutó una maniobra de emergencia. «Han desplegado rastreadores de pensamientos. Nave patrullera acercándose desde el sector 4. ¿Ya nos han encontrado?», jadeó Elara. «No», dijo Vex sombríamente. Mila, que había permanecido en silencio, de repente se tensó. «Procedimiento estándar». «¿Qué hacemos?», retumbó Kron, con sus placas blindadas chasqueando nerviosamente. Vex tomó una rápida decisión. «Mila, ¿puedes proyectar patrones de pensamiento falsos?». El Mayon asintió con incertidumbre. «Por un corto tiempo sí.
Entonces hazles creer que solo somos estudiantes de la Academy en una misión de investigación aprobada. Todos los demás, métanse en los armarios de equipo científico. Ahora, mientras la nave patrullera se fijaba en ellos con un rayo tractor, Mila se quedó sola en el puente, con sus habilidades telepáticas proyectando un aura de propósito tranquilo a cualquier mente que pudiera estar escaneándola. La inspección fue tensa, pero breve. La patrulla no encontró nada más que un solo estudiante con la autorización adecuada para un proyecto de cartografía estelar. 3 cambios de nave más tarde se acercaron a Araxis Sepnio, un mundo de crepúsculo perpetuo con una superficie laberíntica de cañones y bosques fosilizados. Seguir las coordenadas los llevó a lo que parecía ser una instalación minera abandonada, excavada en la ladera de una montaña. «Esto no puede estar bien», dijo Elara al escanear la estructura en ruinas. ¿Por qué los héroes revolucionarios se esconderían en este lugar olvidado? Como si respondiera, el suelo debajo de ellos se movió. Toda la plataforma de aterrizaje descendió bajo tierra, llevándolos a un vasto complejo oculto que zumbaba con actividad. Cuando la plataforma se asentó, se encontraron rodeados por una docena de individuos armados de varias especies, y de pie en el centro estaba la propia Ira. «Mila, ¿puedes proyectar patrones de pensamiento falsos?». Su piel, antes vibrante, se había atenuado, y sus ojos mostraban una cautela que antes no había. «Son muy valientes o muy tontos al venir aquí», dijo. «Probablemente ambas cosas». Vex dio un paso adelante. Seguimos sus migas de pan. El cristal de datos que dejó en los archivos de la Academia. La expresión de Ira se endureció. «No dije tal cosa». Un silencio incómodo cayó sobre el grupo. La certeza de Vex vaciló por primera vez. «Pero el metraje, muéstrenme las coordenadas», exigió Ira. Cuando Vex reprodujo los contenidos del cristal, la expresión de Ira cambió de sospecha a alarma total. Ella intercambió una mirada con un alto acuariano que acababa de entrar, Taro, su antiguo compañero de academia. «Esto es auténtico», confirmó Taro tras examinar el cristal. «Pero nosotros no lo colocamos». «Entonces, ¿quién lo hizo?», preguntó Kron. «Alguien que quiere que se revele la verdad», dijo Ira en voz baja. «O alguien que está poniendo una trampa». Ella suspiró profundamente. «De cualquier manera, ahora estás aquí y te han seguido». «Eso es imposible», protestó Elara. «Tomamos todas las precauciones». Taro activó una pantalla holográfica que mostraba a una nave exploradora galáctica entrando en órbita. «Es la nave personal del director Drav. Tendrá un contingente completo de rastreadores de pensamientos con él. Necesitas contarnos qué está pasando», insistió Vex. «¿Cuál es la verdadera razón de que los humanos fueran excluidos de la guerra? ¿Qué podría ser peor que el cañón vórtice?». Ira y Taro intercambiaron otra mirada, cargada de historia tácita. Finalmente, Ira asintió con la cabeza. «Muéstrenselo». Taro los condujo más adentro de la instalación, por corredores llenos de equipos de investigación y cartas estelares. Entraron en una cámara donde varios humanos trabajaban junto a científicos alienígenas, todos enfocados en un campo de contención central que palpitaba con energía extraña. El cañón vórtice no era solo un arma, explicó Taro mientras observaban. Era un síntoma de algo mucho más fundamental sobre los humanos. Ira continuó. «Cuando expusimos los planes del Consejo para suprimir a la humanidad, creímos que luchábamos por la justicia, pero más tarde descubrimos algo que nos hizo cuestionarlo todo». Ella activó una grabación holográfica. Mostraba imágenes de la Gran Guerra Galáctica siglos atrás. Humanos luchando junto a las fuerzas del Consejo contra los Skrull. Pero algo no iba bien. Con cada batalla, los soldados humanos parecían cambiar, adaptándose de maneras que desafiaban toda explicación. Los humanos poseen un rasgo que el Consejo llamó resonancia adaptativa, explicó Ira. Cuando se exponen a nuevas tecnologías, conceptos o incluso especies, no solo aprenden,
sino que se integran entre sí, evolucionan, rápida e impredeciblemente. Eso no suena tan terrible, observó Elara. Miren esto, dijo Taro sombríamente. Las imágenes continuaron, mostrando batallas posteriores donde los soldados humanos comenzaron a exhibir habilidades similares a sus aliados alienígenas y también a sus enemigos. Algunos desarrollaron piel reflectante como los coreanos cristalinos, otros mostraron habilidades telepáticas similares a los Mions. En la guerra, este rasgo se acelera exponencialmente, dijo Ira. Los humanos absorben aspectos de aquellos con quienes luchan y también contra quienes luchan. El Consejo temía que la guerra sin restricciones transformara a los humanos en algo imparable, una especie que podría convertirse en los guerreros perfectos, adaptando rasgos de cada raza que encontraran. El cañón vórtice no era solo tecnología humana, agregó Taro. Era la adaptación humana de la manipulación de energía Krull, mejorada y convertida en arma, más allá de lo que incluso los Krull podían lograr. Vex luchó por procesar esta revelación, así que la prohibición no se trataba solo de controlar armas peligrosas. Se trataba de contener el potencial evolutivo de toda una especie, terminó Ira. Y es por eso que detuvimos nuestra revolución donde lo hicimos. La integración total de los humanos en la sociedad galáctica podría ser catastrófica sin las salvaguardias adecuadas. Una explosión ensordecedora los interrumpió, sacudiendo toda la instalación. Los sistemas de alarma sonaron mientras el equipo de seguridad de Ira se apresuraba a sus estaciones de batalla. «Nos han encontrado», gritó Taro por encima del caos. «Las fuerzas de Drav están abriendo brechas en los niveles superiores. Tenemos que evacuar», ordenó Ira. La investigación no puede caer en sus manos. Mientras corrían hacia los hangares de emergencia, una sección del techo se derrumbó, separando a Vex y Mila del resto. A través del polvo que se asentaba, vislumbraron un escuadrón de fuerzas de seguridad de la Academia acercándose desde el lado opuesto. «Váyanse», gritó Vex a Ira y al resto del grupo. «Lleguen a la cumbre. Encontraremos otra salida». A regañadientes, Ira asintió y condujo a los demás hacia los hangares. Vex y Mila se retiraron más adentro de la instalación, navegando por corredores cada vez más desconocidos. «Por aquí», susurró Mila jalando a Vex hacia lo que parecía ser un archivo de investigación. «Puedo sentir una ruta de salida más allá de estas cámaras». Mientras se movían a través del archivo, Vex notó algo extraño. Unidades de contención que contenían lo que parecían ser muestras biológicas de docenas de especies, incluidos humanos. Cada una estaba etiquetada con especificaciones técnicas que tenían poco sentido para ella. «¿Qué es todo esto?», se preguntó en voz alta. «Evidencia», dijo una voz desde las sombras. Se giraron y vieron a un científico humano emergiendo de detrás de una terminal de datos. Era mayor, con cabello con vetas plateadas y ojos que contenían tanto brillantez como tristeza. «Mi nombre es el Dr. Elias Grant», afirmó. «Puede que haya oído hablar de mi antepasado que luchó en la Gran Guerra». «Comandante Grant», susurró Vex, reconociéndolo. «El héroe de Ateria». El científico asintió lúgubremente. «No es un héroe si conoces la historia completa», señaló las muestras. «Esto es lo que el Consejo ha estado ocultando y lo que su amigo Ira descubrió demasiado tarde. La resonancia adaptativa no es solo impredecible, es contagiosa». Otra explosión sacudió la instalación, esta vez más cerca. Grant recuperó con rapidez un pequeño núcleo de datos de su estación de trabajo. «Aquí está. Esto lo contiene todo. La verdad completa sobre lo que sucedió después de Ateria, por qué el proyecto Éxodo fue realmente creado y lo que Drav está tratando de evitar que reveles en la cumbre». Vex tomó el núcleo. «¿Por qué nos ayuda?» «Porque Ira y Taro se detuvieron demasiado pronto», dijo Grant mientras los pasos resonaban por los pasillos cercanos. «Descubrieron el peligro pero no la solución. No hay necesidad de temer o contener a la humanidad. Necesitamos ser comprendidos.
Las alarmas sonaron de nuevo mientras la brecha de seguridad se extendía por la instalación. Grant los condujo por un pasaje oculto. Esto los llevará al hangar auxiliar. Hay una nave monoplaza que pueden usar. Venga con nosotros, instó Mila. Grant negó con la cabeza. Alguien tiene que retrasarlos. Lleven esos datos a la cumbre. La galaxia merece toda la verdad. Cuando Vex y Mila huyeron por el pasaje, las fuerzas de seguridad irrumpieron en el archivo. Lo último que oyeron fue al doctor Grant dirigiéndose con calma a los intrusos. Director Drav, me preguntaba cuándo me encontrarías por fin. El hangar auxiliar contenía una elegante nave experimental diferente a todo lo que Vex había visto. Cuando se acercaron, sus sistemas se activaron automáticamente. Reconocimiento genético confirmado, anunció la IA de la nave. Bienvenidos, correos designados del Dr. Grant. Protocolo de emergencia activado. Una vez a bordo, la nave se lanzó. Su avanzada tecnología de camuflaje los hizo invisibles para las naves de la Academia que ahora rodeaban la instalación. Mila, con sus habilidades telepáticas al límite, se desplomó en el asiento del copiloto. No puedo sentir a los demás, dijo débilmente. Hay demasiada interferencia. Vex insertó el núcleo de datos de Grant en los sistemas de la nave. Inmediatamente, la navegación se fijó en nuevas coordenadas, no Araxis, sino en un lugar mucho más significativo. La cumbre galáctica, se dio cuenta Vex. La nave nos lleva directamente allí. Cuando la nave experimental aceleró a velocidades inimaginables, Vex finalmente accedió al contenido del núcleo de datos de Grant. Lo que vio heló su sangre. La verdadera historia del papel de la humanidad en la Gran Guerra, el verdadero propósito del proyecto Éxodo, y lo más inquietante de todo, la evidencia de que el director Drav estaba implementando una versión modificada del proyecto con la bendición del nuevo Consejo. No solo están conteniendo la evolución humana, susurró Vex con horror. La están convirtiendo en un arma. La cumbre galáctica se celebraba en la estación de concordancia orbital, una estructura masiva de anillos entrelazados que giraban con gracia alrededor de una estrella neutral. Diseñado para representar la unidad de todas las especies, su gran salón de asambleas podía acomodar a representantes de todos los mundos reconocidos en la galaxia. Hoy estaba llena a capacidad mientras los delegados se reunían para determinar el lugar de la humanidad en el nuevo orden galáctico. La nave robada de Vex y Mila se acercó a la estación a la máxima velocidad, sus propulsores experimentales superando los límites de la física convencional. La IA de la nave se había quedado en silencio, enfocando todos los recursos en mantener su campo de camuflaje contra la sofisticada red de detección de la estación. Nunca pasaremos la seguridad, dijo Mila, con su voz telepática debilitada por el agotamiento. La estación está rodeada por los sistemas de defensa más avanzados de la galaxia. Vex estudió el contenido del núcleo de datos por última vez. No necesitamos pasar la seguridad. Según esto, hay otra forma de entrar, un acceso de mantenimiento diseñado para drones de reparación autónomos. Mientras maniobraban hacia la parte inferior de la estación, Vex no pudo evitar preguntarse por los demás. ¿Habían escapado Ira, Taro y sus compañeros estudiantes de las fuerzas de Drav? ¿También estaban tratando de llegar a la cumbre? ¿O ya habían sido capturados? La nave se deslizó a través de un estrecho canal de servicio, con su casco apenas librando las paredes, mientras los sistemas automatizados la guiaban a un pequeño puerto de atraque. Una vez a salvo, Vex y Mila salieron a un túnel de mantenimiento estrecho, iluminado solo por el suave resplandor de la iluminación de emergencia. Estamos justo debajo del salón de montaje principal, susurró Vex, consultando los esquemas de los datos de Grant. Pero hay al menos 3 puntos de control de seguridad entre nosotros y... Una mano se cerró sobre su boca. Vex luchó hasta que oyó una voz familiar. Silencio. Están escaneando comunicaciones no autorizadas. La mano la soltó
y Vex se giró para encontrar la forma enorme de Kron llenando el estrecho túnel. Detrás de él estaba Elara, sus rasgos aguamarina tensos por la ansiedad. ¿Cómo? Comenzó Vex. Ira sabía sobre esta entrada. Retumbó Kron suavemente. Ella nos envió a encontraros mientras ella y Taro intentaban obtener acceso legítimo a la cumbre. ¿Dónde está Sin?, preguntó Mila. Una sombra cruzó el rostro de Elara. Capturado. Él se cambió para cubrir nuestra fuga, pero los rastreadores de pensamientos lo obligaron a revelar su verdadera forma. La sombría noticia quedó suspendida entre ellos. Cada especie sabía lo que les sucedía a aquellos capturados por los rastreadores de pensamientos. Sus mentes sistemáticamente desensambladas, sus secretos extraídos sin piedad. Lo saben todo, continuó Elara. Nuestro plan, el núcleo de datos, todo. Drav ya está dentro del salón de montaje, preparándose para dirigirse a la cumbre. Vex apretó el núcleo de datos con más fuerza. Entonces no tenemos otra opción. Tenemos que llegar al salón antes de que pueda difundir sus mentiras. Se movieron a través de los túneles de mantenimiento, guiados por los esquemas y los sentidos mejorados de Kron. La piel blindada del toriano rozó contra las estrechas paredes, dejando marcas que seguramente serían detectadas pronto. El tiempo se agotaba. El primer punto de control de seguridad no estaba tripulado. Un simple escáner que Elara sorteó con un código de ira. El segundo presentaba drones de defensa automatizados que Kron desactivó con sorprendente delicadeza, teniendo cuidado de no activar ninguna alarma. Pero el tercer punto de control era distinto. Un rastreador de pensamientos estaba de guardia, su rostro sin rasgos distintivos girando hacia ellos mientras se acercaban. Antes de que pudieran retirarse, la mente de la criatura se extendió, sondeando sus pensamientos. Mila dio un paso adelante, sus propias habilidades telepáticas involucradas en una resistencia desesperada. «Corred», jadeó, con sangre goteando de su nariz mientras luchaba por proteger sus mentes. «No puedo contenerlo por mucho tiempo». Vex vaciló, no dispuesta a abandonar a su amiga. «Idos», insistió Mila, su pequeño cuerpo temblando por el esfuerzo. «La verdad es más importante que cualquiera de nosotros». Con una última mirada agonizante, Vex, Kron y Elara se escabulleron mientras Mila se derrumbaba, su conciencia abrumada por el implacable asalto del rastreador de pensamientos. El salón de montaje se alzaba ante ellos, sus enormes puertas selladas para los procedimientos de la cumbre. A través de una pequeña ventana de observación, Vex pudo ver la vasta cámara más allá. Miles de delegados sentados en anillos concéntricos, su atención centrada en la plataforma central donde ahora se encontraba el director Drav. «Y así, honorables representantes», decía Drav, su voz amplificada por todo el salón. Si bien los métodos del consejo anterior fueron extremos, sus preocupaciones sobre la humanidad estaban bien fundadas. El rasgo conocido como resonancia adaptativa representa una amenaza existencial para la estabilidad galáctica. En la plataforma con él había una fila de sujetos humanos, cada uno mostrando mutaciones sutiles pero inquietantes, evidencia de experimentos de adaptación controlada. Con la regulación adecuada, continuó Drav, este rasgo puede ser aprovechado. No hay que temer a la humanidad, pero debe ser gobernada. Propongo una nueva iniciativa Éxodo, una que permita la integración controlada al tiempo que garantiza la seguridad de todas las especies. Está tergiversando la verdad, susurró Vex con horror. Los datos muestran que su integración controlada es en realidad la cría selectiva de poblaciones humanas para crear vías evolutivas especializadas, esencialmente convirtiendo a los humanos en armas biológicas para quien controle el programa. ¿Cómo entramos?, preguntó Kron, mirando las puertas selladas. No lo haremos, dijo una voz detrás de ellos. Se giraron para encontrar a Ira y Taro, acompañados por varios oficiales de seguridad de la cumbre. El corazón de Vex se desplomó. ¿Están con ellos? ¿Después de todo? No,
dijo Ira, su expresión sombría pero decidida. «Ellos están con nosotros. Muéstrales, Taro». El acuariano activó un dispositivo que creó una pequeña brecha en el escudo de privacidad del salón de montaje, lo suficiente para transmitir una señal. Inmediatamente, las enormes pantallas sobre la cabeza de Drav parpadearon, interrumpiendo su presentación. «¿Qué?», comenzó Drav, pero guardó silencio cuando las pantallas mostraron contenido nuevo. Los datos inalterados del núcleo de Grant, transmitiéndose directamente a todos los delegados en la asamblea. «Ahora», dijo Ira, señalando a los oficiales de seguridad. Las puertas del salón de montaje se abrieron, y Vex se encontró siendo escoltada no como prisionera, sino como testigo. Cuando entraron, estalló el caos. Los delegados gritaban preguntas, algunos poniéndose de pie con indignación o incredulidad. El rostro de Drav se contorsionó por la furia al ver a Vex acercándose con el núcleo de datos, la evidencia que había intentado suprimir tan desesperadamente. «Esto es una interrupción no autorizada», gritó. «Estos individuos son fugitivos que difunden información errónea peligrosa». Pero ya era muy tarde. Las pantallas ahora mostraban toda la verdad, no solo sobre la resonancia adaptativa humana, sino sobre el programa clandestino de Drav para convertirla en un arma. La evidencia era irrefutable, extraída directamente de sus propios archivos de investigación. Vex fue conducida a una plataforma secundaria, con un dron traductor flotando a su lado. Este era su momento de decir la verdad a toda la galaxia. Pero mientras miraba el mar de rostros alienígenas, algunos temerosos, otros enojados, muchos simplemente confundidos, se dio cuenta del terrible peso de lo que estaba por revelar. La pieza final de datos, el secreto tan peligroso que incluso Ira y Taro habían dudado en compartir. La resonancia adaptativa no era solo un rasgo humano, estaba latente en todas las especies, un aspecto fundamental de la vida misma que los humanos simplemente habían sido los primeros en activar de forma natural. Y una vez activada en una especie, podría extenderse a otras a través del contacto prolongado, un hecho que Drav había descubierto y planeado explotar. La verdad no solo cambiaría el lugar de la humanidad en la galaxia, transformaría la galaxia misma. La sala de la asamblea cayó en silencio sepulcral mientras Vex estaba de pie ante los representantes reunidos de la galaxia. El dron traductor flotaba a su lado, listo para convertir sus palabras en la miríada de idiomas de los delegados reunidos. El director Drav, con el rostro contorsionado por la furia, estaba siendo retenido por oficiales de seguridad de Summit mientras Ira y Taro flanqueaban a Vex de forma protectora. «Distinguidos delegados», comenzó Vex, con la voz más firme de lo que se sentía. «Lo que han presenciado en el flujo de datos es auténtico, verificado por múltiples fuentes independientes. El director Drav ha estado realizando experimentos basados en el proyecto Éxodo original, pero con un propósito aún más siniestro». Las pantallas de arriba mostraban imágenes del laboratorio secreto de Drav. Humanos sometidos a una aceleración evolutiva controlada, sus cuerpos y mentes adaptados por la fuerza para servir a funciones militares específicas. «Pero hay más», continuó Vex, con un dedo sobre la clave de cifrado final en el núcleo de datos. «Una verdad tan profunda que cambiará para siempre la forma en que nos vemos a nosotros mismos y a los demás». Antes de que pudiera continuar, Drav se liberó de sus captores con una fuerza inesperada. «Detenedla», rugió. «Lo que está a punto de revelar destruirá el orden galáctico mismo». El caos estalló cuando los agentes encubiertos de Drav emergieron de entre los delegados. Docenas de ellos, estratégicamente posicionados en toda la asamblea, sacaron armas y convergieron en la posición de Vex. Las fuerzas de seguridad de Summit se movieron para interceptar, y el gran salón se convirtió en un campo de batalla. Kron saltó hacia adelante, su cuerpo blindado absorbiendo el fuego de blaster destinado a Vex. «Liberad los datos», bramó, enfrentándose a 3 agentes a la vez. «La verdad debe ser conocida».
Eyara manipuló los sistemas ambientales, creando una niebla localizada que confundió los sistemas de puntería enemigos. No podemos contenerlos para siempre. Vex tomó una decisión. Presionó la tecla final y las pantallas se iluminaron con nueva información, secuencias genéticas, registros históricos e investigaciones clasificadas que abarcan siglos. El dron traductor trabajó horas extras, convirtiendo los complejos datos científicos en términos que todas las especies pudieran entender. La resonancia adaptativa, anunció Vex por encima del caos, su voz amplificada por el sistema de comunicación de Summit. No es exclusiva de los humanos. Existe como potencial genético latente en cada especie sensible de la galaxia. La lucha se detuvo momentáneamente mientras las implicaciones de sus palabras calaban hondo. Incluso los agentes de Draft dudaron, su atención captada por la asombrosa revelación. Los humanos, continuó Vex, simplemente la activaron primero, a través de su historia evolutiva única. Y el Consejo descubrió algo aterrador. La exposición prolongada a la resonancia activa puede desencadenar la resonancia latente en otras especies, creando un efecto de cascada evolutiva. Las pantallas mostraron imágenes clasificadas de la Gran Guerra Galáctica. Soldados alienígenas que habían luchado junto a los humanos durante periodos prolongados comenzaron a exhibir una adaptación acelerada ellos mismos. La evidencia era innegable. Esta es la razón por la que el proyecto Éxodo realmente existió, explicó Vex. No solo para contener a la humanidad, sino para evitar la propagación de la resonancia adaptativa por toda la galaxia. El Consejo temía un futuro en el que todas las especies pudieran evolucionar rápidamente, creyendo que conduciría al caos y la inestabilidad. Desde el otro lado del salón, Draft gritó: y tenían razón. La evolución sin restricciones destruiría el equilibrio de poder, los cimientos mismos de nuestras civilizaciones. O podría conducir a algo más grande, replicó Ira, dando un paso al frente. Algo más allá de nuestra comprensión actual. La sala de la asamblea se había dividido. Algunos delegados pedían una acción inmediata para contener la amenaza. Otros abogaban por un estudio más profundo y una integración cuidadosa. La confusión y el miedo eran palpables. De repente, las puertas principales se abrieron de golpe. Una Mila ensangrentada entró tambaleándose, apoyada por una mujer humana con porte militar. Detrás de ellos venía el Dr. Grant, vivo pero herido, acompañado por un grupo diverso de humanos y extraterrestres, todos mostrando signos sutiles de resonancia adaptativa. «Ya está sucediendo», anunció el Dr. Grant, su voz resonando en toda la asamblea atónita. Lo ha sido durante siglos, pese a los esfuerzos del Consejo. Lo que ven ante ustedes es el futuro, la evolución cooperativa entre especies que eligen compartir sus fortalezas en lugar de temer el potencial de los demás. La mujer humana dio un paso adelante, presentándose como la capitana Maya Grant, descendiente de la misma línea familiar que el Dr. Grant y el legendario comandante Elias Grant. Durante generaciones, dijo, mi familia ha trabajado en secreto con personas afines de todas las especies. Hemos estudiado la resonancia adaptativa no como un arma, sino como el siguiente paso en nuestro desarrollo colectivo. Ella hizo un gesto hacia sus compañeros. Un Corian cuya estructura cristalina pulsaba con patrones de energía inusuales. Un Mayón cuyas habilidades telepáticas se habían expandido más allá de los parámetros normales, y otros con rasgos similares mejorados. Nos llamamos el colectivo resonante, explicó Maya. Hemos descubierto que cuando la resonancia adaptativa se abraza conscientemente, con propósito y guía ética, no lleva al caos. Lleva a la armonía, a la evolución compartida que beneficia a todos los participantes. Draft, al ver su narrativa desmoronarse, hizo un movimiento desesperado. Activó un dispositivo oculto en su muñeca, e inmediatamente los sujetos humanos de sus experimentos convulsionaron de dolor.
«Contemplen la alternativa», gritó. «Mis sujetos han sido implantados con dispositivos de control evolutivo. Puedo dirigir su adaptación, acelerarla o...». Ajustó el dispositivo y los humanos gritaron de agonía, sus formas comenzando a cambiar de manera antinatural. Llevarla más allá de los límites seguros. La horrorizada asamblea observó cómo los sujetos de Drav se transformaban en versiones armadas de sí mismos, sus cuerpos desarrollando adaptaciones ofensivas, sus mentes claramente despojadas de voluntad individual. «Esto es lo que nos espera si permitimos el acceso sin restricciones a la resonancia adaptativa», declaró Drav. «Pero bajo el control adecuado, mi control, estas armas humanas podrían asegurar la paz durante generaciones». La capitana Maya se movió con precisión militar, sacando un arma especializada. «Eso no es evolución», dijo fríamente. «Eso es esclavitud». Ella disparó, pero Drav activó un escudo personal, desviando la explosión. Los humanos controlados se tambalearon hacia adelante por orden de Drav, atacando al grupo de Maya. Lo que siguió fue diferente a cualquier combate que la asamblea hubiera presenciado. El colectivo resonante no luchó con armas convencionales, sino con adaptaciones que surgieron en respuesta en tiempo real a la amenaza. Un miembro Torian del colectivo desarrolló un blindaje mejorado para absorber las explosiones de energía. La piel de un Sarian comenzó a emitir contrafrecuencias que interrumpieron las señales de control de Drav. La batalla se convirtió en una demostración vívida del mismo fenómeno en discusión: la evolución consciente y dirigida contra la armamentización forzada. Vex, al ver una oportunidad en el caos, se escabulló de la plataforma central. Había detectado algo en los datos del Dr. Grant que nadie más había notado todavía: los patrones de frecuencia de los dispositivos de control de Drav. Con la ayuda de Elara, accedió nuevamente a los sistemas ambientales de la cumbre, esta vez para transmitir un pulso electromagnético específico. El pulso se extendió por la sala de la asamblea. Los dispositivos de control de Drav chisporrotearon y fallaron, liberando a sus sujetos de su tormento. Los humanos armados se derrumbaron, sus transformaciones antinaturales revirtiéndose lentamente. «¡No!», gritó Drav, intentando reactivar frenéticamente su tecnología. En su desesperación cometió un error fatal: sobrecargar su propio dispositivo. El mal funcionamiento envió retroalimentación a través de su interfaz neuronal y cayó de rodillas, su cuerpo traicionándolo mientras las mismas fuerzas evolutivas que buscaba controlar se volvían hacia adentro. La asamblea observó con horror cómo la forma de Drav cambiaba y se deformaba. Sus experimentos poco éticos finalmente lo reclamaban como su víctima final. En cuestión de momentos, se había convertido en una manifestación grotesca de adaptación caótica y desenfocada. Una advertencia viviente de los peligros de manipular la evolución sin comprensión ni respeto. La seguridad de la cumbre contuvo rápidamente la situación, trasladando a los delegados a un lugar seguro mientras los equipos médicos atendían a los heridos. En la relativa calma que siguió, la asamblea se reunió nuevamente en una cámara adyacente, el ambiente sombrío y reflexivo. El anciano Voss, el venerable cronista de la cumbre y uno de los árbitros neutrales más respetados de la galaxia, pidió orden. «Lo que hemos presenciado hoy no puede deshacerse», entonó el antiguo cronoide, con sus rasgos curtidos por el tiempo graves. «El conocimiento de la resonancia adaptativa ahora está al descubierto. La pregunta que tenemos ante nosotros no es si suprimir esta verdad, sino cómo proceder con ella de manera responsable». La capitana Maya dio un paso adelante. «El colectivo resonante ofrece una alternativa tanto a la evolución sin restricciones como al control opresivo. Hemos desarrollado protocolos para la integración segura y consensual de rasgos adaptativos, métodos que preservan la autonomía individual al tiempo que permiten el crecimiento compartido.
El doctor Grant se unió a ella, su autoridad científica dando peso a sus palabras. Durante demasiado tiempo, hemos abordado la evolución como una amenaza que debe gestionarse en lugar de un regalo que debe nutrirse. El desastre que presenciaron hoy fue el resultado inevitable del control basado en el miedo. Ira se dirigió a la asamblea a continuación. Hace un año, expusimos la opresión de la humanidad por parte del Consejo, creyendo que la simple libertad era la respuesta. Solo teníamos parcialmente razón. La libertad sin comprensión es tan peligrosa como la opresión. Lo que proponemos, continuó Taro, es un nuevo enfoque, el establecimiento de un acuerdo evolutivo galáctico, no para controlar o armar la resonancia adaptativa, sino para estudiarla abiertamente, para desarrollar marcos éticos para su expresión y para garantizar que todas las especies tengan igual acceso a su propio potencial evolutivo. El debate que siguió fue intenso. Algunos delegados, particularmente aquellos de especies tradicionalmente conservadoras, abogaron por una regulación cuidadosa y una aplicación limitada. Otros, al ver los beneficios potenciales, abogaron por políticas más progresistas. A lo largo del debate, Vex permaneció en silencio, observando cómo los representantes de la galaxia lidiaban con un cambio de paradigma de una magnitud sin precedentes. Esto era más que una decisión política. Era una reconsideración fundamental de lo que significa ser una especie sensible en un cosmos en evolución. Finalmente, ella avanzó de nuevo. «Distinguidos delegados», dijo, con voz tranquila pero resuelta, «antes de que voten, hay algo que deberían ver». Con el permiso del anciano Voss, Vex activó la parte final del Doctor Los Datos de Grant, una simulación de futuros potenciales basada en diferentes enfoques de la resonancia adaptativa. La pantalla holográfica se expandió hasta llenar la cámara. Mostraba 3 escenarios distintos. El primero representaba una galaxia donde la resonancia era suprimida y controlada como el antiguo Consejo había intentado. Una sociedad estancada donde la evolución ocurría a un ritmo glacial, la estabilidad se mantenía a costa del potencial. El segundo mostraba la visión de Drav, la evolución convertida en arma, creando una galaxia militarizada encerrada en una interminable carrera armamentista de armamento biológico, cada especie adaptándose desesperadamente para contrarrestar a las demás. El tercero, sin embargo, presentaba algo notable. Una galaxia donde la resonancia adaptativa era abrazada de forma cooperativa. Las especies compartían adaptaciones beneficiosas, manteniendo sus identidades únicas. Nuevas tecnologías híbridas surgieron de perspectivas combinadas. Desafíos como entornos inhóspitos o enfermedades devastadoras fueron superados a través de una evolución específica y con propósito. Esta simulación está basada en datos reales de las experiencias del colectivo resonante, explicó Vex. No son modelos teóricos, sino resultados observados de participantes voluntarios que eligieron explorar juntos su potencial evolutivo. La asamblea se quedó en silencio, absorbiendo las implicaciones de lo que habían visto. El contraste entre los 3 futuros potenciales era marcado y convincente. El anciano Voss solicitó una votación preliminar, no para tomar una decisión final, sino para establecer la dirección del pensamiento de la cumbre. Los resultados aparecieron como una pantalla brillante sobre la cabeza del anciano. Una abrumadora mayoría a favor de explorar la tercera opción, con las salvaguardias apropiadas y la supervisión ética. Cuando comenzaron las deliberaciones formales, Vex se reunió con sus amigos. La piel blindada de Kron tenía nuevas cicatrices de la batalla, pero se mantenía orgulloso. Eyara trabajaba con equipos médicos para ayudar a los afectados por la tecnología de Drav. Mila, aunque debilitada por su encuentro con el rastreador de pensamientos, sonrió con tranquila satisfacción. «Lo logramos», susurró Vex, aún sin creer el resultado. «No», dijo una voz detrás de ellos.
Ira se acercó, luciendo de alguna manera tanto más vieja como más en paz que cuando la habían encontrado por primera vez en la instalación oculta. Lo habéis hecho vosotros. Tuvisteis el coraje de revelar toda la verdad, sin importar las consecuencias. Taro se unió a ellos, acompañado por el doctor Grant y la capitana Maya. El camino a seguir no será fácil, advirtió. Habrá resistencia, contratiempos, mal uso de este conocimiento a pesar de nuestros mejores esfuerzos. Pero por primera vez, añadió Maya, afrontaremos esos desafíos juntos como iguales. No más secretos, no más opresión disfrazada de protección. La atención del Dr. Grant fue atraída por los delegados reunidos, ahora inmersos en la discusión sobre la implementación práctica del acuerdo evolutivo. Mírenlos, dijo con asombro. Ya se están adaptando a una nueva realidad, ya están evolucionando su pensamiento. Quizás la adaptación más importante siempre ha sido nuestra capacidad de cambiar de opinión. Una conmoción en la entrada de la cámara atrajo su atención. La seguridad de la cumbre estaba escoltando a la última persona que cualquiera de ellos esperaba ver. Sin, el Morphan cambiaformas, a quien habían creído capturado, o, peor aún. El Morphan se acercó lentamente, aún mostrando signos de maltrato. Los rastreadores de pensamientos, explicó Sin, con voz débil pero decidida, intentaron quebrarme, extraer todo lo que sabía, pero no entendieron la neurofisiología Morphan. Cuanto más presionaban, más se adaptaba mi forma para resistir. Vex abrazó a su amigo. El alivio la invadió. Otro ejemplo de resonancia adaptativa, reflexionó el Dr. Grant. O quizás simplemente sea la resistencia que todas las formas de vida desarrollan cuando se enfrentan a la adversidad. La línea entre la evolución natural y lo que llamamos resonancia puede ser más borrosa de lo que creemos. La cumbre continuó hasta la noche, con los delegados trabajando incansablemente para redactar el marco preliminar del acuerdo evolutivo. Cuando surgieron los primeros signos de consenso, el anciano Voss invitó a los testigos clave, incluyendo a Vex y sus compañeros, a ofrecer sus reflexiones finales. Cuando llegó su turno, Vex miró a los representantes reunidos de la galaxia. Hace apenas unos días había sido una estudiante buscando conocimiento prohibido. Ahora se encontraba en el centro de un punto de inflexión histórico. Sus acciones habían catalizado una transformación en la sociedad galáctica. A lo largo de nuestra historia, comenzó, hemos temido lo que podríamos llegar a ser. El antiguo Consejo temía el potencial de la humanidad. La humanidad temía la opresión del Consejo. Todos temíamos un futuro que no podíamos controlar. Pero tal vez la evolución en sí misma no sea algo para controlar, sino algo con lo que interactuar conscientemente para dirigir a través de nuestras elecciones en lugar de nuestros miedos. Ella hizo un gesto hacia la diversa reunión ante ella. Miles de especies, cada una con su propia historia evolutiva, su propia perspectiva única sobre la existencia. La verdadera razón por la que los humanos fueron excluidos de la guerra galáctica no fue solo por sus armas o sus capacidades de adaptación, concluyó Vex. Fue porque representaban una verdad que el Consejo no podía aceptar, que la evolución continúa, lo permitamos o no. La única elección que realmente tenemos es si evolucionamos juntos, con propósito y compasión, o unos contra otros, impulsados por el miedo y la ilusión de control. Al terminar de hablar, la sala de reuniones se iluminó con el suave resplandor del amanecer que atravesaba la vasta cúpula transparente de la estación. La luz atrapó las estructuras cristalinas de los Corians, se reflejó en las formas acuosas de los Aquarians y proyectó largas sombras detrás de los imponentes Torians. Un recordatorio visual de la hermosa diversidad que ya existía. Y en ese momento, Vex entendió algo profundo. La siguiente etapa de la evolución galáctica ya había comenzado, no en sus cuerpos o sus tecnologías,
sino en la forma en que se veían unos a otros, no como amenazas que debían ser contenidas, sino como socios en un viaje cósmico continuo, cada uno con dones que ofrecer y sabiduría para compartir. El acuerdo evolutivo galáctico formalizaría esta comprensión, pero la verdadera transformación estaba ocurriendo en los corazones y las mentes de toda la asamblea. Las especies que se habían mirado con recelo durante milenios estaban comenzando a imaginar un tipo diferente de futuro, uno que moldearían juntas, a través de la elección consciente en lugar del imperativo biológico o la manipulación política. Cuando la votación para establecer los principios fundacionales del acuerdo fue aprobada con una unanimidad sin precedentes, Vex intercambió una mirada con ira. La revolucionaria que había luchado para liberar a la humanidad ahora observaba cómo esa libertad se expandía para incluir a todas las especies de una manera que ninguna de las dos podría haber imaginado cuando sus caminos se cruzaron por primera vez. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Vex en voz baja. Ira sonrió, una expresión genuina que borró años de tensión de sus rasgos. Ahora, dijo, realmente comenzamos a evolucionar. Un mes después de la histórica cumbre galáctica, la nueva academia abrió sus puertas. A diferencia de su predecesora, esta institución no estaba escondida dentro de una nebulosa, sino construida a cielo abierto en la intersección de las principales rutas de tránsito, un símbolo de transparencia y accesibilidad para todas las especies. Vex estaba de pie en la entrada, observando cómo llegaban los primeros estudiantes. La diversidad era impresionante, representantes de cientos de mundos, incluido un importante contingente humano. Cada uno trajo perspectivas e historias evolutivas únicas, todos unidos por un propósito compartido: comprender y guiar responsablemente el futuro de la evolución galáctica. Profesora Vex, llamó una voz a su espalda. La ceremonia de apertura comienza en 10 minutos. Todavía no se había acostumbrado al título. Después de la cumbre, el recién formado Consejo Evolutivo la había designado para dirigir el Departamento de Estudios Adaptativos de la Academia. A los 22 años, era la profesora más joven en la historia de la institución. Dentro del gran salón de conferencias, construido para parecerse a la cámara de la cumbre, pero más íntimo, se reunieron rostros familiares. Kron se había convertido en jefe de seguridad. Sus experiencias en Araxis demostraron ser invaluables. Ella ahora dirigía la división de ciencias de datos, sus habilidades analíticas ahora centradas en mapear patrones evolutivos entre especies. Mila, recuperada de su encuentro con el rastreador de pensamientos, servía como enlace de ética. Sus habilidades telepáticas le permitían facilitar la comprensión entre mentes muy diferentes. Y Sin, resiliente, adaptable Sin, se había convertido en algo completamente inesperado. El primer diplomático Morphan de la Academia, ayudando a dar forma a los protocolos entre especies para la nueva era. ¿Nerviosa?, preguntó Ira, ahora sirviendo como canciller de la Academia. La ex-revolucionaria había encontrado su verdadera vocación en la educación, su pasión por la verdad redirigida hacia la construcción en lugar de la exposición. Un poco, admitió Vex. Todo ha sucedido tan rápido. Eso es la evolución para ti, comentó Taro, uniéndose a ellos. Como jefe de investigación, coordinaba estudios entre disciplinas, a veces gradual, a veces explosiva. El truco es navegar por los cambios. La capitana Maya Grant entró con el doctor Elias Grant, ambos ahora liderando el programa de integración resonante. Detrás de ellos vinieron varios ex-sujetos de los experimentos de Drav, completamente recuperados y ansiosos por compartir sus experiencias como cuentos con moraleja. Cuando Vex tomó su lugar en el podio, examinó a la multitud reunida. Antiguos adversarios estaban sentados uno al lado del otro. Especies que una vez se habían temido ahora participaban en una animada discusión. La academia bullía con la energía de los nuevos comienzos. «Bienvenidos», comenzó, con voz firme y clara.
Hace un mes, enfrentamos una crisis de verdad. Hoy, abrazamos esa verdad y avanzamos juntos. Activó la pantalla holográfica central, mostrando un mapa en tiempo real de las manifestaciones de resonancia registradas en toda la galaxia. Pequeños puntos de luz que indican dónde se estaban estudiando y compartiendo los desarrollos evolutivos controlados. El Acuerdo Evolutivo Galáctico ya ha sido ratificado por el 87% de los mundos conocidos, continuó Vex. La era de la supresión ha terminado. La era de la armamentización nació muerta. Ahora comenzamos la era de la evolución consciente, no solo de nuestros cuerpos y mentes, sino de nuestras sociedades y relaciones. Tocó un control, y la pantalla cambió para mostrar el nuevo plan de estudios de la Academia. Cursos de ética evolutiva, tecnología adaptativa, integración interespecies y más. Cometeremos errores, reconoció Vex. Enfrentaremos desafíos que aún no podemos imaginar, pero los enfrentaremos juntos, con los ojos abiertos y las mentes abiertas. Cuando concluyó su discurso, una figura final entró en el salón. El anciano Voss, el cronista que había supervisado la cumbre. El antiguo Cronoid se movió lentamente hacia el centro de la habitación, portando lo que parecía ser un cristal de datos de archivo de tremenda antigüedad. Para comenzar su nuevo viaje, entonó el anciano, les traigo un regalo de los archivos más profundos. Un registro de antes de la Gran Guerra Galáctica, antes del Consejo, antes de las divisiones que han definido nuestra historia reciente. El cristal se activó, proyectando imágenes de antiguas especies trabajando juntas, compartiendo tecnologías y conocimientos evolutivos sin miedo ni restricción. Lo que intentan no es nada nuevo, explicó el anciano Voss. Es un retorno a la sabiduría más antigua de la galaxia, que la vida evoluciona mejor cuando evoluciona en conjunto. Cuando la Asamblea asimiló esta revelación, que su enfoque nuevo tenía precedentes antiguos, Vex sintió una profunda sensación de plenitud. El círculo se había completado. Lo que había comenzado como una investigación prohibida sobre la prohibición de la humanidad a la guerra había llevado al redescubrimiento de un camino olvidado para todas las especies. Más tarde, cuando las actividades ceremoniales terminaron, Vex encontró un momento de soledad en la plataforma de observación. La inmensidad del espacio se extendía ante ella, miles de millones de estrellas representando incontables mundos y posibilidades. Un movimiento sutil llamó su atención. Una extraña ondulación en el tejido del espacio mismo, justo al borde de la percepción. Por un instante, pensó que vislumbraba algo más allá del espacio-tiempo normal, observándolos con ojos antiguos y curiosos. Entonces, se desvaneció, dejando solo preguntas y posibilidades. Quizás, susurró Vex para sí misma, no somos los únicos que están evolucionando. Las estrellas parecieron parpadear en respuesta. Un reconocimiento cósmico del viaje que aún está por venir. Un viaje que había comenzado con una sola pregunta sobre por qué los humanos estaban excluidos de la guerra galáctica y había conducido a la respuesta más importante de todas, que el verdadero potencial de cualquier especie no reside en el conflicto, sino en la conexión.